Pues bueno, la proposición es la siguiente. Tenemos un campo definido como P y Q que va de una región U del plano en el plano, de clase C1 en SU, y un punto en la región, y una familia de subconjuntos de U, Jordan medibles, cerrados y acotados, tales que su frontera es una curva cerrada simple, y el punto X con el que iniciamos siempre está dentro del interior de estos conjuntos omega epsilon, para cualquier epsilon que no sobrepase a una C positiva y que sea mayor a cero, y el límite del diámetro de estas regiones es cero. Entonces, el rotacional del campo va a ser sobre el punto X, va a ser igual al límite cuando epsilon tiende a cero de la integral de línea de F sobre la curva gamma epsilon sobre el área de la respectiva región omega epsilon. Y ya donde este gamma epsilon es una parametrización de la curva gamma epsilon que la recorre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, ¿qué me dice esto? Yo tengo un punto en mi espacio, bueno, en mi conjunto U, y tengo una familia de conjuntos gamma epsilon. Tengo este de acá y este de acá. Como la epsilon es menor a epsilon prima es menor a epsilon, pues en este caso la gamma epsilon prima está dentro de gamma epsilon. Y bueno, así para los demás conjuntos gamma epsilon de la familia, cada uno como que se va a ir, bueno, no necesariamente, pero parece que se va a ir conteniendo en el anterior o en los anteriores, y X siempre va a cumplir que se encuentra contenido en el interior de estos conjuntos gamma epsilon. Pues bueno, si yo tengo un campo F, lo que me dice este problema, proposición es que el rotacional lo puedo ver como el límite de las integrales de línea de estas fronteras, recorridas en este sentido, sobre el área de la respectiva región. Y de hecho, no sé si recuerdan, pero en su momento con Lee, más o menos hicieron una aproximación similar para calcular rotacional, solo que en vez de conjuntos arbitrarios gamma epsilon, como los que están aquí, utilizaron rectángulos, como que rectángulos que se iban anidando. Y pues utilizaban como que la misma fórmula de acá arriba, con del límite de la integral de línea de las fronteras de esos rectángulos sobre el área de los rectángulos. Entonces, bueno, esta proposición viene de esa idea, solo que ya generaliza la idea de rectángulos a cualesquiera conjunto Jordan medible que cumplan estas características. ¿Ok? Entonces vamos a probar este teorema. Bueno, esta proposición. Demostración. Pues queremos calcular el rotacional, pero primero queremos calcular como que esta integral de aquí arriba. Las integrales de f sobre las respectivas curvas gamma epsilon. Pero pues ya tenemos el teorema de Green, ese nos va a ayudar mucho. Demostración por el teorema de Green. Ahí. Tenemos que la integral de línea del campo F sobre la curva gamma epsilon la podemos intercambiar como la integral del rotacional de F sobre la región gamma epsilon. ¿Vale? Es lo que me dice el teorema de Green. Otra vez, el conjunto gamma epsilon de Jordan medible, su frontera es gamma epsilon y está recorriendo en un buen sentido, pues podemos hacer esto. Bueno, nosotros ya sabemos que el rotacional de un campo lo podemos expresar como la diferencia de las parciales cruzadas. La parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y.
¿vale? Aquí no estoy aplicando la definición de rotacional. Pues bueno, podemos deshacernos de esta integral, de esta integral de aquí con el teorema del valor promedio para integrales. Es decir, sabemos que la integral de una función sobre una región la podemos intercambiar como la función evaluada eh, en un cierto punto de la región. Vamos a llamarle, no sé, y epsilon. Entonces es la diferencia de las parciales de Q y P evaluadas en y epsilon. Y esto lo multiplicamos por la medida de la región sobre la que estamos integrando, gamma epsilon. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Yo tengo mi región gamma epsilon y yo tengo mi punto x por aquí. Pues bueno, como estoy calculando esta integral, que es la integral de la diferencia de las parciales, sobre esta región gamma epsilon. Bueno, el teorema del valor promedio que probamos en su momento nos dice que existe un punto aquí en esta región, vamos a llamarle y epsilon tal que la función evaluada en ese punto y multiplicado por la medida de la región sobre la que estoy integrando va a ser igual a la integral. ¿Ok? Y pues recordemos que como estamos en el plano, pues la medida de un conjunto es igual a su área. Por el área de omega epsilon. Mm, Vamos a juntar esto un poco. Ahí está. Entonces tenemos esto. Y vamos a explicar este teorema del valor intermedio para alguna y en omega epsilon. Y esto es por el teorema del valor intermedio, no, este es valor promedio de integrales. Pues bueno, ¿qué tenemos aquí? Como las parciales cruzadas de Q respecto de X y de P respecto de Y son continuas. Esto pues F es de clase C1 y Y epsilon cada vez se va a ir acercando más a epsilon cuando epsilon se vaya a cero. ¿Por qué? Porque por cómo nos tomamos las gamma epsilon, el diámetro de estas cosas se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Entonces, el único punto que podemos asegurar que va a estar ahí en esos interiores siempre va a ser X. Entonces, estas Y epsilon cada vez se van a ir acercando más y más a la X cuando epsilon tiende a cero. Entonces, sí, las y epsilon que nos tomamos siempre se van a acercar a X cuando epsilon tiende a cero. Entonces, esto me dice que el límite que yo quiero calcular, que es el de cuando epsilon tiende a cero de las integrales de línea del campo F sobre la curva gamma epsilon sobre el área de las respectivas gamma epsilon, pues esto va a ser igual al límite de 1 entre el área de
la región gamma, omega epsilon por las parciales cruzadas, bueno, la diferencia de las parciales cruzadas, evaluadas en y epsilon, por el área de la región omega epsilon. Vamos a otra página aquí. Entonces, tenemos este límite, pues estas áreas se van a cancelar y simplemente me quedan el límite cuando epsilon tiende a 0 de la diferencia de las parciales cruzadas evaluadas en el y epsilon. Pero ahora, las parciales son continuas, entonces el límite se va a meter dentro de cada parcial y pues sabemos que y epsilon se acerca a x cuando epsilon tiende a 0. Entonces este límite no es más que la parcial de q respecto de x evaluada en el punto x menos la parcial de p respecto de y evaluada en el punto x. Pero esta por definición es el rotacional de f en ese punto x. Y ya por lo tanto se sigue nuestra igualdad. El rotacional de f lo podemos calcular como el límite de las integrales de línea del campo sobre las curvas gamma epsilon sobre el área de las respectivas áreas omega epsilon. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta con esta proposición? Daniel, ¿le podría subir tantito a Claro. la enunciado? Aquí. Sí, ya copié, gracias. Vale. Entonces, nadie tiene duda con la demostración. No. Ok. Vale. Pues ya probamos proposición que nos va a servir para calcular el rotacional sobre el campo F expresado en coordenadas polares. Entonces, vamos a tomarnos un campo F definido sobre una región U del plano, tal que este plano está expresado en coordenadas polares. Ahora, si nos tomamos un punto X en esa región con coordenadas polares R y θ, vamos a aventar a f de x como f de r de x, f θ de x, el valor de f en x expresado en coordenadas cartesianas, formado por estos vectores. El vector r de x y θ de x, donde r de x es el vector unitario con dirección x y θ de x es este vector r de x rotado pi 90 grados hacia la derecha, ¿no? En sentido antihorario. A ver, ¿qué estoy haciendo con todo esto? Pues ya tenemos a mi función, ya tenemos a mi punto x expresado en coordenadas polares y tenemos a mi función f, la vamos a partir en dos funciones p y q.
Pero estas funciones P y Q son funciones ahora que en vez de depender de X y Y, van a depender de R y teta. Entonces, estas son, vamos a llamarle P y Q polares. Pero todavía no vamos a trabajar con polares. Vamos a expresar este F. Aquí era coordenadas polares. Bueno, así está bien. Ajá. Tenemos a mi F, pero yo voy a pasar a mi F a coordenadas cartesianas. ¿Cómo voy a hacer eso? Me voy a guiar de estos dos puntos de aquí, de estos dos vectores de aquí, R de X y teta de X. Entonces, según mi definición, el vector R de X que está abajo es un vector unitario que tiene la dirección de mi vector X original. Y el teta de X es el vector ortogonal R de X, también unitario, y rotado 90 grados en sentido contrario a las manecillas del arco. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es que a mi plano polar, bueno, en este caso es el cartesiano, ¿no? Pero el plano polar lo voy a reexpresar en un nuevo plano, tal es que su base canónica sean estos dos vectores, R y teta. Eso va a ser más adelante, pero pues vamos a tener que trabajar con estos. Y ahora, mi vector X tiene coordenadas polares R, teta. Entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas de mi vector R? Bueno, pues como es unitario, la R, nos vamos a olvidar de la R y solo nos vamos a quedar con la teta. Entonces las coordenadas de R van a ser coseno de teta, esta longitud de aquí, y la altura va a ser seno de teta. Y cuando tomamos un vector con coordenadas coseno de teta, seno de teta y lo rotamos pi medios en un sentido antihorario, lo que nos queda es que la primera coordenada va a ser menos seno de teta y la segunda coordenada, la altura, será coseno de teta. Bueno, eso respecto a las coordenadas. Ahora, como les mencioné, lo que estamos haciendo aquí es que vamos a tomar el plano polar y lo vamos a reexpresar con un nuevo sistema de coordenadas que dependen de estos dos vectores R y E de teta. Entonces, mi vector f de x va a ser igual, si lo queremos expresar en este sistema de coordenadas, lo vamos a poder ver como R de x, uno de los vectores que me construyen este nuevo sistema, por fr de x, que es la coordenada r de mi vector f, más el vector e teta de x por f de teta de x. O bien, eh, el vector f de x se lo multiplicamos por r de x, solo nos va a dar la componente r de f, y si el vector f de x lo hacemos el producto punto por el vector e teta, nos va a dar la componente teta de f. Entonces, la primera igualdad es porque estoy expresando f en este nuevo sistema coordenado. Y la segunda es, pues simplemente hagan el producto punto de esa igualdad por los vectores r y e de teta. Como r es unitario, su producto punto consigo mismo va a ser 1. Y como es ortogonal a e teta, pues ese producto se va a hacer 0, ¿no? Entonces, con esas propiedades, estamos obteniendo estas tres igualdades de aquí, las cuales nos van a servir mucho más adelante.
Ahora voy a escribir lo de las coordenadas de ER y de E de teta. Notemos que el vector ER va a tener coordenadas coseno de teta, seno de teta. Y el vector de teta, que es el rotado de ER, va a tener coordenadas menos seno de teta, coseno de teta. Y vamos a decir un poquito más de estos, las componentes R y teta de F, ya que X está expresado en las coordenadas polares R y teta, los números FR de X y F teta de X son funciones que dependen, pues, de estas coordenadas R y teta. Vale, hasta aquí nada más estoy desglosando toda la información que tenemos, dado un campo expresado en coordenadas polares. Pues que sus funciones P y Q pues van a ser estas FR y F de teta, que están expresadas también en coordenadas polares y que dependen de estas coordenadas R y teta. Y para trabajar con este campo, pues creé este nuevo sistema coordenado generado por ER y E de teta. Más o menos me siguen hasta aquí. Aquí X es R, tiene coordenadas polares R y teta, pero es coordenadas cartesianas, son R coseno de teta, como R seno de teta. Pues bueno, antes de pasar a calcular el rotacional, pues es válido preguntarnos cuándo un campo F está expresado en coordenadas polares. Sí, porque normalmente trabajamos con campos que pues, están expresados o definidos sobre el plano cartesiano. Entonces, ¿de verdad existen estos campos que dependen de coordenadas polares? Pues sí, supongamos que phi es una función sobre la región U que va de R2 a R, que está expresada en coordenadas polares. Y F es el gradiente de U, perdón, de phi. Ese gradiente de phi, es decir, F del vector X va a ser igual al gradiente de phi en X para cada X n. Entonces, pues sí existen estos campos F que están expresados en
coordenadas polares porque la mayoría de ellos son los que se pueden ver como el gradiente de una función phi que ya está expresada en coordenadas polares. Pues bueno, si en este caso mi función f fuera el gradiente de esta phi, otra pregunta sería cómo obtener el valor de gradiente de phi de x. Por definición, la parcial de la función phi sobre respecto a r del vector x es igual a la parcial phi respecto de r del punto r, teta. Y si ustedes recuerdan, es el límite cuando h tiende a 0, h, de phi evaluado en r más h, teta, menos phi de r, h, sobre h. Esa es mi definición de derivada parcial sobre respecto a una de las coordenadas de la función phi. ¿Vale? Pero esto ya lo puedo reexpresar como el límite cuando h tiende a 0 de phi evaluado en el vector x más h veces el vector dirección ER de x menos phi evaluado en r de h, que no es más que el vector x. Todo eso respecto de h. Bueno, este de acá me dice que yo me estoy acercando al valor de la función phi, pero en la dirección del vector ER. Entonces, esto por definición es la derivada direccional del vector phi de x en la dirección ER de x. Y pues esta derivada direccional la podemos expresar como el gradiente de phi de x por el producto punto de ese vector dirección R. Entonces aquí ya estoy encontrando un valor de la parcial de phi en nuestro nuevo sistema coordenado. Más o menos me siguen. Sí, ¿no? Yo tengo una duda bueno, justo cuando cambias el R más H teta al otro punto. ¿Esos Aquí. son iguales como en coordenadas polares o algo así? Es que como que se va una coordenada, ¿no? Bueno, no se va, o sea, sigue ahí, pero como que no entiendo bien el cambio. ah, Aquí, acá. ¿O cómo? Sí, porque bueno, el otro es solo, ajá, ese. Sí. Ok. Aquí lo que estoy variando es la R, ¿no? Entonces, mi punto X está definido como R, H, ¿no? Entonces, en el segundo, en el primer límite lo que estoy haciendo es, voy a acercarme por todos los vectores, tales que tengan el mismo teta que X, pero tengan una R diferente, pero pues cada vez más cercana, ¿no? Entonces, estos vectores son, bueno, en este caso de aquí arriba, van a ser R más H, teta. O acá va a ser R, no sé, menos H, teta. Entonces, lo que estoy diciendo ahí es que, pues, me estoy acercando a este vector R
mediante la dirección, de este vector de aquí, ¿no? Porque el teta, el ángulo se mantiene igual, lo que cambia es la longitud del vector. Pero por definición, estos vectores de aquí no son más que los vectores, ¿cómo se llama? Más que múltiplos de los vectores R, del vector R de X. Entonces, lo que hace el H a multiplicar a este vector R es modificar la longitud de este vector. Entonces, conforme más aumenta la H, más te vas a ir acercando al valor de X. Más o menos. Ah, sí, ya entendí, sí. Pero sí, entonces aquí en esta parcial de phi del PTR lo que estamos haciendo es en acercarnos cada vez más al vector X por la recta que está formada por todos los vectores que tienen el mismo ángulo que X respecto al eje polar. Ese es lo que estaba calculando esa parcial. Y pues nuestro resultado es que esa parcial va a ser el gradiente de phi en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas por R de X. Bueno, ese es para calcular la primera parcial de phi. Para la otra parcial tenemos que hacer otras cositas. Entonces, por otra parte, consideremos la función g de h igual a, vamos a ponerla acá abajo, g de h igual a r coseno de teta más h, r seno de teta más h. En coordenadas cartesianas, pero en coordenadas polares, pues la g simplemente va a ser deja tú deja la longitud del vector y simplemente varía su ángulo, que es más o menos como que ahora nos queremos aproximar a X, ¿no? Ahora en vez de modificar la longitud del vector, lo que vamos a modificar va a ser el ángulo que abre respecto al eje polar. Entonces vamos a trabajar con esta función f, con esta función g. Si componemos g con phi, tenemos que, pues primero vamos a calcular su derivada de esta composición en el punto cero. Entonces, así por definición formal, este es el límite cuando h tiende a cero de la composición de g con phi evaluada en 0 más h menos la composición de g con phi evaluada en cero sobre h. Esto por definición es el límite cuando h tiende a cero de phi de g evaluada en h, porque 0 más h es h, menos phi de g de 0. Esto sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0, pues por definición de g,
Phi de g de h no es más que phi de r, teta más h, menos phi de g evaluada en 0 será r, teta. Y esto sobre h. Pero esto, por definición, no es más que la parcial de phi respecto a la variable teta del vector r, teta. O bien la parcial de phi respecto a teta evaluada en x. Pues bueno, esta es directamente la definición. Mientras que aplicando regla de la cadena, obtenemos que la derivada de acá arriba de la composición hay, g con phi derivada en 0 va a ser igual a, por regla de la cadena, este es el gradiente de phi evaluada en g de 0 por la derivada de g evaluada en 0. Entonces, g de 0 no es más que x, ¿no? Entonces, este es el gradiente de phi y la derivada de g es menos r seno de teta, r coseno de teta. Y este es igual a la gradiente de phi evaluada en x por r por el vector menos seno de teta coseno de teta, pero ese por como lo definimos es el vector e teta de x. Entonces tenemos que este valor de aquí es igual a esta derivada de acá, evaluada en 0, pero eso vimos que era igual a la parcial de phi en x. Por lo tanto, mi función f de x va a ser igual a, ¿qué? Al gradiente de phi, y en mi nuevo sistema de coordenadas esto va a ser igual a aquí, a la parcial de phi respecto de r, evaluada en x, producto punto, el vector r de x, más, aquí estamos multiplicando por un r, entonces pasamos dividiendo, más 1 entre r, la parcial de phi respecto de teta, de mismo vector x, producto punto, el vector teta de x. Entonces, si tenemos un campo que se puede ver como el gradiente de una función expresada en coordenadas polares, pues sí, siempre lo podemos expresar en este nuevo sistema de coordenadas a partir del vector de dirección de x y su ortogonal. Y pues, si como phi está expresada en coordenadas polares, pues sus parciales respecto de r y respecto de teta van a depender de los valores de r y teta. Entonces, este de aquí, este parcial, pues coincide con ser mi f de r, mi componente fr de x, y 1 entre r por la parcial de phi respecto de teta va a ser mi componente f de teta de x. Entonces sí, siempre podemos encontrar este tipo de función, este tipo de campos expresados en coordenadas polares. Y más o menos se van a ver así la gran mayoría.
¿Vale? Bueno, ya que vemos que estos campos en coordenadas polares sí existen, ahora sí vamos a calcular el rotacional de F. Y para calcularlo vamos a utilizar la proposición que demostramos al principio de la clase. Entonces procederemos a calcular el rotacional de F para un campo F igual a FR como F de teta definido sobre una región U que va de R2 a R2, tal que es de clase C1 y está dado en coordenadas polares. Pues bueno, para calcular el rotacional vamos a necesitar una serie de conjuntos Jordan medibles. Eh, Gamma epsilon, que ya omega epsilon. Tal es que nuestro punto sobre que calculamos el rotacional siempre esté contenido en el interior de estos conjuntos y pues el diámetro de estos conjuntos decrezca conforme avanza, conforme epsilon tienda a cero. Entonces, vamos a tomarnos un punto X, 0, con coordenadas polares R0, θ 0 dentro de mi región U. Y vamos a tomarnos una epsilon positiva. Vamos a bajar un poquito de esto. Entonces, vamos a definir los conjuntos omega epsilon con los que vamos a trabajar. Definimos omega epsilon igual a los puntos en coordenadas polares R, θ en R2, tales que vamos a construirlos de esta manera. R0 menos epsilon sea menor o igual a R y R sea menor o igual a R0 más epsilon. Y θ 0 menos epsilon sea menor o igual a teta y teta a su vez sea menor o igual a θ 0 más epsilon. Estos son los conjuntos omega sobre los que voy a trabajar. Si estuviéramos trabajando en coordenadas cartesianas, pues estaríamos trabajando con puntos de la forma XY. Y esto sería X menos epsilon menor o igual al punto X0, del que parto, menor o igual a X más epsilon. No es cierto, aquí es, desde el centro sería X, los extremos serían X0 menos epsilon y X0 más epsilon. Y aquí sería Y0 menos epsilon, coma, menor o igual a Y, menor o igual a Y0 más epsilon. Pues bueno, este conjunto de aquí abajo lo que me generaría son rectángulos que en su centro tienen al punto X0, Y0. Y cada vez estos rectángulos van a ser más pequeños conforme la epsilon sea más pequeña. Pero sí se va a cumplir que el X0, Y0 va a estar en el interior del rectángulo y bla, bla, ¿no? Estamos haciendo la definición análoga, pero en coordenadas polares. Entonces, ¿cómo se van a ver estos omega epsilon? Bueno, se van a ver algo así. Entonces tengo a mi punto X que tiene coordenadas R0, θ 0. Si nos fijamos, este primer ángulo que está marcado aquí corresponde al ángulo θ 0, que es el ángulo de nuestro punto. Luego este segundo ángulo que está aquí va a corresponder a θ 0 menos epsilon. Y finalmente, el tercer ángulo va a ser θ 0, pero ahora sumándole la epsilon, la cual es positiva. Entonces eso me va a abrir estas dos rectas, ¿no? Pues bueno, eso ya me da como que me limita una parte de mi región gamma epsilon. Y ahora lo que tenemos que hacer es variar
la R0. Esta longitud aquí va a ser R0 menos epsilon. O sea, R está por más o menos como a esta altura y a esta R le voy a restar epsilon y me va a dar esta longitud aquí. Y luego la longitud grande corresponde a R0 más epsilon. Y pues bueno, entonces nos vamos a considerar todos los puntos tales que su R sea mayor a esa R0 menos epsilon, sea menor a R0 más epsilon y su ángulo teta pues está entre estos dos, entre teta 0 menos epsilon y teta 0 más epsilon. Pues bueno, en este caso, mi región omega epsilon va a ser esta en rojo que está aquí marcada, ¿no? ¿Vale? Sí se ve porque, cómo está definida la región omega. Vale, pues parece que sí. Pues bueno, eh, según nuestra proposición vamos a tener que trabajar con el área de esta omega. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale esa área? ¿Cómo la calcularía? ¿Alguna idea de cómo calcular el área? Bueno, que tal vez no necesitamos calcularla tal cual, pero pues sería útil que supieran cómo sacarla. A ver, pues pongamos que tenemos una circunferencia y tenemos una región de la circunferencia de radio R que está abierta por el ángulo θ. Entonces, digamos que este es un. ¿Cuál sería el área de A? Se parece mucho al área de la circunferencia completa, pero pues, ¿cómo lo calcularía? Creo que es R cuadrada por el ángulo entre dos. R cuadrado por el ángulo entre dos. Ajá. Sería. Sería en este caso pi por r cuadrado sobre 2, ¿no? Ok, en este caso, y pues ya con eso ya podremos, notemos que nuestra región phi es simplemente una rebanada de la circunferencia de radio R0 más epsilon, menos la rebanada de la circunferencia un radio R0 menos epsilon. Y ambas abren el mismo ángulo que es teta 0 más epsilon menos teta 0 menos epsilon, que es 2 epsilon, ¿no?
Entonces, vamos a calcular esa área. Notemos que el área de phi, el área de omega epsilon, es igual a el ángulo que abren, que abre esta cosa, que sería teta 0 más epsilon menos teta 0 menos epsilon, por el radio de la primera circunferencia, que es R0 más epsilon al cuadrado sobre 2. Menos el mismo ángulo, teta 0 más epsilon, menos teta 0 menos epsilon, por el radio de la otra circunferencia, que es R0 menos epsilon al cuadrado, sobre 2. Entonces, teta 0 más epsilon menos teta 0 menos epsilon es 2 epsilon sobre 2. Esto es igual a epsilon por R0 más epsilon al cuadrado menos epsilon por R0 menos epsilon al cuadrado. Entonces, ese es el área de mi región omega, la vamos a ocupar más adelante. Pero bueno, nos verifiquemos las demás hipótesis de la suposición. Además, cada conjunto omega epsilon es un conjunto Jordan medible. ¿Por qué? Porque su frontera pues es una curva cerrada, pues va la podemos encerrar en rectángulos de medida pequeña, pues va a ser Jordan medible, ¿no? Entonces omega epsilon va a ser Jordan medible. Cumple que x0, vamos a ponerlo acá abajo, que x0 siempre va a estar dentro del interior de esta región. La frontera de esta región es una curva cerrada simple. Y el límite de los diámetros de esta región es omega 0 cuando epsilon tiende a 0. Se va a ir a 0. Entonces se sigue de la proposición que el rotacional de mi función f, de mi campo f, expresada en coordenadas polares, va a ser igual al límite cuando epsilon tiende a 0 de las integrales de línea del campo f, ¿vale? Respecto a las curvas gamma epsilon, respecto a las parametrizaciones gamma epsilon, sobre el área de las omega epsilon. Pero el área ya la calculamos, está acá. Bueno, ya tenemos una fórmula para calcular mi rotacional. Lo que seguiría es calcular estas integrales de línea. Las integrales de la frontera de mi región omega epsilon. Entonces aquí está mi región. Y, gamma epsilon, pues es toda la frontera, ¿no?
Para parametrizar estas gamas vamos a romperlas en 4 curvas más pequeñas. Primero vamos a hacer esta de acá. Vamos a considerar esta de acá. En este la vamos a considerar en este sentido. Ajá, esta va a ser gamma 1. La siguiente va a ser este arco, el arco mayor, que es, la vamos a llamar gamma 2. La tercera la vamos a considerar en este sentido para poder parametrizarla fácilmente. Va a ser gamma 3. Y finalmente, gamma 4 va a ser el arco más pequeño. Gamma 4. Esas son eh, nuestras curvas sobre las que queremos parametrizar. Ahora, ¿cómo parametrizaríamos gamma 1? ¿Qué cumplen todos estos puntos de aquí? Así que nos regresamos al dibujo de acá arriba. ¿Qué cumplen todos los puntos que están en este segmento de recta? ¿Serían coordenadas polares? Ah, en coordenadas polares. Las vamos a también pasar a cartesianas, pero si quieres ahorita en polares, está bien. Pues tienen el mismo teta menos epsilon, ¿no? Y Ajá, el R va de R menos epsilon a R más epsilon. exacto. Entonces, la primera segmento de recta tiene la característica de que la R, la longitud la longitud del vector sí varía, pero el ángulo que guardan respecto al eje polar es el mismo, que es teta 0 menos epsilon. Y la t varía de R0 menos epsilon a R0 más epsilon. Cerrado. Similarmente para gamma de 3, va a estar parametrizado por gamma 3 de t, que va a ser otra vez la longitud del vector varía y el ángulo es el mismo, que sería gamma 0, pero ahora más epsilon. Y t va de R0 menos epsilon a R0 más epsilon. Bien, esas son dos de mis parametrizaciones. Y aquí notemos que gamma 3, pues la dibujé en este sentido porque pues, así es más fácil de parametrizar en un principio. Ahora, ¿cómo parametrizaríamos a gamma 2? Pues ahí es R más epsilon fija Ajá, y bueno, T podría ser. ajá, exacto. Aquí la longitud del vector siempre se mantiene, que es R0 más epsilon, y lo que cambia es el ángulo que guarda con el eje polar. Entonces, la parametrización es R0 más epsilon, t, con t variando desde teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon. Y pues, la gamma 4 va a ser de manera similar, parametrizada en este caso ahora la longitud siempre va a ser R0 menos epsilon y sigue variando el ángulo desde teta 0 menos epsilon a teta 0 más epsilon.